Tenemos la diabetes tipo 1 y la tipo 2. En la diabetes tipo 1, el azúcar en la sangre quiere entrar a esa casita, ¿ok? Pero no tiene la llave. Actualmente los países con mayor obesidad son Estados Unidos, China, India, Brasil, México y Rusia. Para el año 2030, la obesidad se duplicará. Sí, realmente son cifras alarmantes. 1 de cada 8 adultos en el mundo tiene obesidad. La obesidad es considerada la pandemia del siglo XXI. Es una enfermedad de causas multifactoriales. Ha sido considerada enfermedad desde hace ya más de 20 años por la Organización Mundial de la Salud. La revolución en medicamentos para la diabetes y la obesidad. Y vamos a hablar de los Ozempic. ¿Qué debemos saber sobre este medicamento que ha revolucionado no solamente en el área de la diabetes como tal, sino también del adelgazar o emagrecimiento? El medicamento de moda. El medicamento de moda. Sí, lo podemos usar a nuestro favor. Realmente es beneficioso y ha sido usado en pacientes con diabetes tipo 2. Hasta el año 2023, 650 millones de adultos eran obesos en el mundo. El 30% de los habitantes de América son obesos. Se estima que el costo económico global de la obesidad es de aproximadamente $2 billones. El 90% de los casos de la diabetes es de tipo 2 y está muy ligada al estilo de vida y factores genéticos. La diabetes es responsable de 6,7 millones de decesos a nivel mundial. Andreina Fernández Vieira es una nutricionista con posgrado en nutrición clínica de la Universidad Central de Venezuela y el reconocimiento de grado por la Universidad de Porto en Portugal. Andreina presta una atención personalizada a adultos, embarazadas y niños, proporcionando tratamiento nutricional para diferentes enfermedades y ofreciendo educación nutricional para reaprender a comer y crear hábitos saludables que protejan la salud de sus pacientes. Y aquí estamos en un nuevo episodio de Hola Malta Podcast y antes de comenzar, quiero recordarles a toda la comunidad que más del 80% de los usuarios que ven y disfrutan de nuestro contenido no están suscritos. Así que la invitación es para que le den allí al botón de suscribir, le den un like a este contenido que lo hacemos con tanto cariño y que nos da mucha ilusión que ustedes estén allí siempre apoyándonos con sus comentarios, con sus likes y por supuesto con esa suscripción. Así que vamos a comenzar en este día, en este episodio. Tenemos una invitada especial, nutricionista, Andreina Fernández. Bienvenidas a nuestro podcast. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con usted en esta bonita iniciativa. Qué bueno, el placer es nuestro porque vamos a conversar de temas tan importantes y que son de nuestro día a día y quien no le interesa la buena alimentación. Así que vamos a arrancar con este tema sobre la obesidad y el sobrepeso. Y tengo acá cifras. Hasta el año 2022, 2.500 millones de adultos en el mundo tenían sobrepeso y de ellos unos 890 millones eran obesos. Actualmente los países con mayor obesidad son Estados Unidos, China, India, Brasil, México y Rusia. Imagínate tú que estas estimaciones, Andreina, hechas por The World Obesity Atlas, nos revela que para el año 2030 la obesidad se duplicará. ¿Qué piensas acerca de estas cifras? Sí, realmente son cifras alarmantes. 1 de cada 8 adultos en el mundo tiene obesidad. Son cifras que impactan y que nos ya hacen un llamado de atención. La obesidad es considerada la pandemia del siglo XXI. Es una enfermedad de causas multifactoriales. Ha sido considerada enfermedad desde hace ya más de 20 años por la Organización Mundial de la Salud y esto hace que se cree una relevancia para una construcción de políticas y de educación nutricional para intentar revertir estas cifras, pero lamentablemente las proyecciones es que vaya a peor, que vaya empeorando esta situación. Por lo tanto, los nutricionistas tenemos un papel muy importante para tratar esta enfermedad y verificar también todas esas causas que conllevan a la obesidad.
que no es simplemente que una persona ingiera más de lo que necesita a nivel calórico, sino que es mucho más allá de eso. Es una enfermedad compleja que va con trastornos genéticos, también psicológicos. Son muchos los factores que pueden llevar a que una persona presente obesidad. Entonces hay que tratarla también de manera con diferentes profesionales, no solamente nutricionistas, sino el área médica, psicológica, fisioterapeuta o entrenador personal, dependiendo del caso. Entonces, tratar también de no juzgar al paciente, sino que tratarlo con respeto y empatía para lograr esa adecuada recuperación. Aquí en Portugal, los datos nos dicen que alrededor del 60% de la población portuguesa tiene sobrepeso y específicamente aquí en Madeira, en personas con más de 18 años, y esto es alarmante, la cifra es 58%. Esto nos da una idea acerca de los hábitos alimenticios en Portugal y Madeira. Sí, también son cifras alarmantes aquí en el país donde Sí. vivimos. Es muy preocupante y hay que tomar acciones y nos da una idea de lo que puede estar ocurriendo y se han hecho investigaciones. Hay un estudio específico de los hábitos alimentarios en Madeira para el año 2019 fue publicado y allí se observó que había un bajo consumo de frutas, vegetales y granos en relación a lo que se recomienda en la rueda de los alimentos, que es lo que se equipara, por ejemplo, al trompo de los alimentos en Venezuela o a la pirámide alimenticia. Entonces, según esas recomendaciones de la rueda de los alimentos, están por debajo en el consumo de frutas, vegetales y granos. Además de eso, hay un alto consumo de azúcar a través ya sea de dulces y también de bebidas con adición de azúcar y también un alto consumo de bebidas alcohólicas. Entonces son varios factores que están allí influyendo. Y otros hábitos de estilo de vida, por ejemplo, también hay mucho sedentarismo, a pesar de que hay ciertas actividades deportivas muy importantes acá en Madeira y en Portugal, pero también hay mucho sedentarismo, muchas horas de trabajo que a veces hacen también que la persona diga que no tiene tiempo para hacer ejercicio. Los niños pasan casi todo el día en la escuela, luego cuando llegan a casa tienen todavía que hacer tarea, trabajos de casa, entonces eso hace también un poco difícil la parte deportiva y que todo esto se va acumulando y va propiciando después ese aumento de peso. Tienes una misión súper importante y muy importante aquí, porque hay un dato curioso, y lo conversábamos antes de comenzar el podcast, que dice que existe un nutricionista por cada 13.000 madeirenses. Sí, también es otra cifra preocupante. En Madeira hay aproximadamente 100 nutricionistas, pero solamente un aproximado de 25% está en el área pública, es decir, en los centros de salud, por ejemplo, en hospitales, y entonces es muy alarmante porque esa es el área de atención primaria donde se puede prevenir, donde se puede evitar que las cosas se compliquen, es a donde va primero la persona. Entonces, si no hay esa disponibilidad de nutricionistas, las citas se pueden posponer mucho, no va a ser una atención tan continua, tan rápida y se puede complicar el paciente, se puede complicar la situación en general. Además que el nutricionista del, por ejemplo, el centro de salud no solamente tiene la obligación de pasar consultas allí, sino que también la idea es que haga actividad comunitaria, es decir, que se puede ir a las escuelas, a las comunidades a realizar actividades de educación nutricional. Entonces, al ser tan pocos nutricionistas, estas actividades no van a ser también tan frecuentes. Entonces, la idea y por lo que se está luchando, por lo que luchan la orden de los nutricionistas, es para que hayan más nutricionistas en el área o en el sector público, que Ah, sería lo ideal. sí, para que, como dices tú, hubiese ese acompañamiento de la población como tal, porque realmente es eso, las citas son Muy muy distante, sí. distantes y obviamente en un año puede pasar. Sí, se puede complicar muchísimo un caso que si se atendiese o si también prevenir, no es lo mismo atender un sobrepeso que ya una obesidad. Entonces se puede ir complicando. Ya puede tal vez llegar con otras complicaciones como diabetes, otras enfermedades que tal vez con una atención más temprana se hubiese podido prevenir. ¿Cuáles son los problemas o trastornos que más golpean aquí Portugal y específicamente a Madeira? Sí, que puedan afectar tal vez en esta situación. Bueno, como venía diciendo, eso, la alta carga laboral, mucho estrés. También ocurrió algo importante que fue la pandemia,
posteriormente la guerra, la inflación, y esa inflación causó, por supuesto, el aumento de los productos, del costo de la vida en general. Y obviamente que a la hora de seleccionar un producto en el supermercado, las personas se van a ir a lo más económico. Y a veces lo más económico no es lo más nutritivo cuando no se tiene una adecuada educación nutricional. Porque si logramos también una educación nutricional donde se le enseña a la persona a tomar decisiones inteligentes a la hora de realizar su compra en el mercado, puede elegir alimentos que sean económicos y nutritivos y tener un plan de alimentación, así sea sencillo, no tiene que ser algo espectacular a nivel de costos, pero puede ser algo más simple, pero que sea nutritivo. ¿Ok? Andreina, tú sabes que esa es una inquietud que siempre tengo de manera personal como madre y también, bueno, como mujer, de ver este problema de la inflación a nivel mundial Sí. y que las personas siempre tienden a buscar lo más económico, pero que no sería lo más saludable. Y a veces nosotras como madre en casa, para poder organizar las comidas, pues buscamos de que siempre sea lo más natural. ¿Cuál es el consejo que nos podrías dar así? Porque después vamos a hablar sobre las dietas en manera general, porque no es solo aquí, sino que es a nivel mundial que ves esta realidad de la guerra, de la inflación, como dices tú. Sí, hay que priorizar los alimentos que sean más nutritivos y que sean fuente de vitaminas y minerales. No dejar de lado las frutas y los vegetales, porque a veces, ay, es que son muy costosos. Ay, es que comer sano es muy costoso. Pero realmente tenemos que irnos, y aquí en Madeira tenemos esa ventaja, no todos son desventajas, hay cosas muy positivas, y es que nosotros tenemos alimentos locales y hay que aprovecharlos, que son más económicos que tal vez comprar otros que no sean de temporada. Entonces, comprar local y de época va a hacer que sea más económico y nos va a permitir tener diferentes alimentos a lo largo del año y disfrutar de diferentes vitaminas y minerales, que sería lo ideal. Vamos con lo de la diabetes, que ya mencionaste lo del azúcar, y tengo por acá 9,3% de la población mundial padece de diabetes, Andreina. Esto representa unos 463 millones de adultos entre 20 y 80 años. Y se prevé que para el año 2030, pues esta cifra podría alcanzar los 700 millones en el mundo. Y aquí en Portugal están registrados en el Servicio Nacional de Salud unos 857.000. ¿Cuáles son los tipos de diabetes y en qué se diferencia con estas cifras tan alarmantes? Sí, es muy importante hablar de este tema y es muy importante que las personas conozcan la diferencia entre los diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo uno es importante que a mí me gusta explicarla como que si fuese una casita con una llave. ¿Ok? Tenemos la diabetes tipo uno y la tipo 2. En la diabetes tipo uno, el azúcar en la sangre quiere entrar a esa casita, ¿ok? Pero no tiene la llave. No tiene la llave para entrar y se queda allí en la sangre. ¿Por qué no tiene la llave? Porque es un ataque autoinmune a las células beta del páncreas. Es decir, en este tipo de diabetes no hay ya la insulina o hay en muy poca cantidad. En el caso de la diabetes tipo 2, tiene la llave, pero la llave no funciona. Es decir, tenemos la insulina, pero hay una resistencia a que esa insulina pueda entrar a la casita. Entonces ocurre lo mismo, se queda allí en la sangre el azúcar. Simplemente la diferencia también es que ocurre de manera más abrupta la diabetes tipo uno. Los síntomas son mucho más fuertes y pueden poner en riesgo la vida de la persona. Ese debut de diabetes ocurre también principalmente en niños y adolescentes, más comúnmente, mientras que la diabetes tipo 2 es un proceso más largo. Por eso también lo ideal es prevenir en el tipo de diabetes tipo 2, ¿ok? Porque es un proceso que no es que no funciona y ya no pasa nada, sino que el páncreas, como ve que no le funciona la llave, produce más y más y más, hasta que llega un punto que dice, me cansé. Y es allí cuando ya se desborda y hay esos niveles altos de glicemia en sangre. ¿Ok? Cuando ya el páncreas no puede más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener nuestros controles seguidos para ir observando si hay alguna elevación del azúcar en la sangre para poder prevenir. ¿Ok? Antes de la diabetes, muchas veces tenemos una prediabetes, que sería tal vez ideal atacarlo a tiempo para que no se convierta en una diabetes. Además del diabetes tipo uno y tipo 2, tenemos la diabetes gestacional, que es aquella que se diagnostica en el embarazo, que también es fundamental tomarla en cuenta porque pone en riesgo la vida de la madre y del bebé.
Entonces hay que tomar esa consideración y se realiza normalmente entre la semana 24 a la 28 del embarazo para verificar si la paciente tiene o no este tipo de diabetes porque representa muchos riesgos. Y una vez que la mujer fue diagnosticada con diabetes gestacional, debe tener un control de por vida porque aumenta su riesgo de diabetes tipo 2. Entonces debe tener siempre ese chequeo por lo menos cada 3 años. ¿Ok? Y tenemos otros tipos de diabetes que ya no son tan comunes, pero que también se deben considerar en casos en que no encuadre ni en la diabetes tipo 1, ni en la tipo 2, ni en la gestacional. Y también están estos tipos de diabetes que ocurren secundarios a medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos para el VIH muchas veces pueden desencadenar aumentos de la glicemia y una diabetes por medicamentos. ¿Cómo vivir con diabetes? Muchas veces ante un diagnóstico de diabetes las personas se asustan mucho, pero también es por la falta de información. Una vez que la persona reciba educación en general para la diabetes y entienda, por eso es que a mí me gusta explicar, no es simplemente, bueno, usted es diabético, sino cómo funciona todo esto que expliqué de la casita. Me gusta siempre explicarle a los pacientes para que entiendan realmente qué es lo que está sucediendo y que también realmente cuando se mantienen controlados los niveles de glicemia, se previenen todas esas complicaciones y la persona puede tener una vida absolutamente normal, siempre y cuando tome en cuenta 3 pilares fundamentales que son sus medicamentos, que eso ya es la parte médica, la parte del ejercicio, que es fundamental para mejorar esa sensibilidad a la insulina y para que la persona pueda tener mejor recepción a esos niveles de glicemia. Se mejoran muchísimo los valores de la glicemia si el paciente realiza ejercicio y también, por supuesto, la alimentación. Entonces son 3 pilares fundamentales que se deben considerar para tener estables esos valores de glicemia y que no ocurran, poder retrasar esas complicaciones y en muchos casos prevenirlas. Ya tú estás hablando sobre la prevención y cómo se debería hacer el plano, digo yo, y Sí. resulta que cuando tú llegas al médico, ven los exámenes, no veo esto, usted es diabético, tiene que tomar cuidado, este, te pueden ya medicar ciertos medicamentos y ya te vas para tu casa. Y yo digo, ¿dónde está ese trabajo, como tú dices, de acompañamiento, de informaciones, de por qué no visitar un nutricionista? Porque usted tiene que ver la dieta que está consumiendo día a día. Esto siempre como que es la inquietud, ¿no?, de cada uno. Sí, a mí me parece que una persona que es diagnosticada con diabetes obligatoriamente debería ser referida al nutricionista, porque no es simplemente el medicamento. Para que ese medicamento tenga éxito y el paciente esté controlado, se requiere ese tratamiento integral y multidisciplinario. Si se queda solo con la parte del medicamento y se toma el medicamento con un vaso de Coca-Cola, pues por supuesto que no se va a mejorar. Entonces hay que estar allí de la mano del paciente y que obviamente una de las principales cosas que surgen cuando te dan un diagnóstico de diabetes es ahora qué puedo comer. Comienzan los miedos, comienzan tal vez a quitarse muchos alimentos que no tienen por qué hacerlo, comienzan restricciones y ese mismo miedo puede causar otro tipo de problemas. ¿Ok? Esas restricciones que están haciendo en la alimentación sin un debido acompañamiento. Entonces es importante estar allí de la mano. ¿Y qué debe comer o puede comer un diabético específicamente? Realmente una persona con diabetes puede comer exactamente lo mismo que una persona que quiera comer saludable. No tiene que tener tantas restricciones como se piensa. Simplemente hay que saber cuáles son las porciones que le corresponden dependiendo de las mediciones que se le realizan y de la entrevista que se le realiza al paciente como tal sobre sus hábitos y sobre sus requerimientos nutricionales. Allí va a saber cuáles son las cantidades que puede comer y también a través de la educación nutricional que aprenda cómo debe combinar esos alimentos, o sea, cuáles son los alimentos que más le favorecen y cuáles son las cantidades de cada uno por grupos de alimentos. También, obviamente, no puede consumir el azúcar y hay que explicar que el azúcar no es simplemente la palabra azúcar, sino que tiene muchos nombres. Está la miel, el papelón, todo eso contiene azúcar. Leer siempre el etiquetado nutricional es algo fundamental que debe aprender una persona con diabetes, porque muchas veces ves el producto y te dice producto light, saludable, pero cuando lees por detrás, yo siempre digo que hay que llevarse la lupa al supermercado para leer las letras pequeñas, porque las letras grandes todo es muy bonito, pero cuando tú das la vuelta al producto, puede ser que contenga mucho azúcar. Tú ves esos empaques de galletas, es decir, bolachas, sin azúcares adicionales. Ujú. Sí, muchas veces puede decir, pero siempre Ujú. leer los ingredientes.
¿Ok? Y específicamente la persona diabética. Ok, no puedo comer azúcar, como tú lo estás muy bien explicando, Andreina, no puedo comer, endulzar el café, el té, ni con papelón, ni con miel. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿No consume Mi absolutamente nada? recomendación es adaptarse y no echarle azúcar al café. A veces yo sé que suena, ay, guacala este café sin azúcar. Sobre todo los venezolanos tenemos mucho el hábito de añadirle azúcar al café. Y aquí en Madeira hay mucha cultura de tomar café. Todo es, Ujú. vamos al café. Entonces, ¿qué pasa? Al ir al café y añadirle paqueticos y paqueticos de azúcar, estamos consumiendo mucho más azúcar de lo recomendado. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Ir disminuyendo poco a poco. Si antes colocabas 2 paquetes, disminuye a uno, después la mitad, hasta que te des cuenta que ya no lo necesitas. Los verdaderos catadores de café les parece un insulto añadirle azúcar al café, ¿ok? Porque pierde realmente su sabor. Entonces es cuestión de adaptarse. Pero mientras la persona se adapta, lo que tiene que hacer es disminuirlo gradualmente. Puede usar los edulcorantes. La persona con diabetes lo tiene permitido, los edulcorantes. Para las personas sin diabetes, la Organización Mundial de la Salud el año pasado hizo una recomendación para no usar los edulcorantes porque realmente no observaron efectos beneficiosos en la pérdida de peso. ¿Ok? Pero la persona con diabetes lo puede utilizar y bueno, personas también sanas lo pueden utilizar de manera ocasional, no es que están totalmente prohibidos. Y ¿Ok? es un mito esto de que tienes que comer, el diabético tiene que comer a horas muy cercanas, cada 2 horas, cada 3 horas, o es una realidad. Depende de cada caso. En la diabetes tipo 1, como se requiere inyecciones con insulina, si se coloca, por ejemplo, el tratamiento con insulina y no come, es muy peligroso porque puede tener una baja de azúcar. Y una baja de azúcar puede ser tan grave o aún más grave que una alta. ¿Ok? Porque puede la persona terminar en un coma. Entonces es bien delicado esa situación. Entonces, si se va a tomar el medicamento y no come, hay un riesgo de una hipoglicemia, es decir, una baja de azúcar. Entonces hay que tener atención y por eso es que siempre se recomienda haga sus meriendas porque está bajo un tratamiento médico que está propiciando que la glicemia se normalice y al no recibir esa fuente de energía de los alimentos puede causar una hipoglicemia. La revolución en medicamentos para la diabetes y la obesidad. Y vamos a hablar de los Ozempic. ¿Qué debemos saber sobre este medicamento que ha revolucionado no solamente en el área de la diabetes como tal, sino también del adelgazar o emagrecimiento? Sí, el medicamento de moda. Ujú, el medicamento de moda. Sí, Eh, lo podemos usar a nuestro favor, realmente es beneficioso y ha sido usado en pacientes con diabetes tipo 2 en los que no se logra controlar esos niveles de glicemia o que por algún motivo no pueden usar los medicamentos convencionales como la metformina. O también ha sido usado como tratamiento coayudante a otros medicamentos. Es muy beneficioso porque simula lo que sería una hormona del tracto gastrointestinal y hace que haya una disminución en el vaciamiento gástrico, es decir, que ese paso de la comida del estómago al intestino sea más lento y eso ayuda a tener más saciedad y a tratar de controlar esos niveles de glicemia. ¿Ok? Entonces, de allí a que te da más saciedad es que ha sido usado también para la pérdida de peso. ¿Ok? Pero es un medicamento muy delicado que no cualquier persona lo puede usar, que tiene que tener estricto seguimiento médico. Va también las dosis, van aumentando dependiendo de la tolerancia del paciente, porque pueden tener también efectos secundarios, principalmente del tracto gastrointestinal, es decir, náuseas, vómitos, diarrea, pueden no tolerarlo. Dependiendo también de la dosis, entonces es un medicamento que no debe ser usado a juego. ¿Sabes? ujú, Ay, me lo compro para bajar de para peso. debajar de peso. No, es algo muy delicado y que debe tener estricto acompañamiento médico y que no es solamente el medicamento, debes tener también un cambio de hábitos, alimentación y ejercicio, porque no es que sea un medicamento milagroso, sino que si no tienes el cambio de hábitos, realmente cuando dejes de usar el medicamento, volverá el aumento de peso. Algo estaba leyendo por allí sobre este medicamento, Andreina, que también no lo pueden consumir personas con problemas de tiroides, problemas endocrinos. No sé Sí, si... está relacionado con la tiroides, principalmente con un tipo de cáncer de tiroides. Si la persona Mm, tuvo ese problema, ese tipo de cáncer de tiroides, no se no puede. recomienda, porque fue realizado un estudio en ratones en donde se presentó posteriormente, esos ratones desarrollaron esa enfermedad. Entonces, no fue que fue realizado en humanos, pero
al tener este resultado a nivel científico con los ratones, hay esa precaución. También si la persona tiene algún tipo de antecedentes familiares de cáncer de tiroides, también no se recomienda. Por eso es que tiene que ser un estricto acompañamiento médico para que se evalúe de manera individualizada si la persona puede o no puede. Y otro detalle es que en Portugal todavía no está aceptado como tal para la pérdida de peso, entonces no es comparticipado el medicamento. Es decir, es bastante costoso. Para la diabetes sí, sí es aceptado, pero todavía para la pérdida de peso no. Entonces, a pesar de que es un medicamento que puede traer muchos beneficios. O sea, como lo digo, es un medicamento de moda que muchas personas lo están usando sin la conciencia de todos los riesgos que puede tener y de todas las implicaciones que puede tener. Y hay un costo de beneficio, ¿no? También. Pero todavía hay mucho que hacer a nivel de políticas para que sea aceptado como un medicamento para la pérdida de peso, sea comparticipado y la persona sea un tratamiento más accesible para todos. Si la persona está ya como un diabético, ¿no? Sí, Que tiene este problema, sí, sí lo tiene sí, como tal, tiene acceso al medicamento, ¿no? sí. Y la Ok. persona también, o sea, si por ejemplo tienes obesidad y fuiste al médico, también te lo pueden También te lo recetar, receta. solamente que no va a ser comparticipado, va a ser mucho más costoso. Ujú. ¿Ok? Entonces, claro, la idea es que ante estas cifras tan alarmantes que tenemos de obesidad, la idea sería que este medicamento en algún punto fuese comparticipado también, formase parte de uno de los tratamientos para la obesidad, que se ha visto que tiene mucho beneficio en la pérdida de peso, gracias a que disminuye esa ansiedad, o sea, aumenta la saciedad que puede presentar la persona, disminuye el apetito y, por consiguiente, ocurre la pérdida de peso. Si lo colocáramos en una balanza, según tu opinión, Andreina, ¿tú crees que el medicamento puede tener beneficios como tal para... Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que si es bien administrado y si la persona tiene esos cambios de hábitos en la alimentación y ejercicio, puede tener un resultado muy positivo. Pero, por supuesto, todavía esto se sigue estudiando, es algo relativamente reciente, pero los resultados que se han tenido hasta ahora muestran beneficios. Que bueno, vamos a ver si realmente lo pueden usar como tal, que sea para siempre el beneficio de los diabéticos y también, como tú dices, para los que quieran adelgazar, que están en ese proceso de obesidad, pues en ese trastorno como tal, y que puedan también ayudarlos y así bajar estos números tan increíbles que hay Sí, hay que ir en buscando las soluciones soluciones. tanto a nivel político, a nivel científico, a nivel de educación a la comunidad. Hay que ir integrando todo para ver si se van mejorando esas cifras. Sí, porque son alarmantes. Y Son muy después preocupantes. tú ves en el día a día cómo los jóvenes, sobre todo lo que estábamos conversando, los jóvenes, antes de comenzar el podcast, cómo los jóvenes están cada vez más en esa línea de comer lo que no es saludable, las bebidas, ya tú lo mencionaste, energéticas, las cosas que son alimentos procesados, y se desvían más bien de lo que puede ser lo más natural, lo que viene de la tierra. Así es. Entonces, a eso iba mi pregunta, ¿somos de maíz realmente? Sí, bueno, esta frase va muy acerca de la parte cultural. Por supuesto, en América el maíz es un cereal muy simbólico que no solamente demuestra la parte nutritiva, sino una identidad cultural. Por ejemplo, en Venezuela la arepa, pero también en otras partes de América el maíz es fundamental en la parte, es la base de la alimentación prácticamente. Y a veces lo han satanizado mucho, ay, las arepas engordan, por ejemplo, pero realmente una arepa asada con un relleno saludable es un alimento óptimo y de una alta calidad nutricional. Entonces sí, el alimento del maíz es un cereal fundamental y que tiene muchas vitaminas, minerales y un gran aporte nutritivo que nos puede favorecer mucho, además de respetar nuestra identidad cultural. Así es. Y que, bueno, qué más práctico y que hacer una arepa, ¿no? Qué más Exacto. práctico y saludable que comerse una arepa y que fue la costumbre y la tradición, no solamente, bueno, por supuesto de Venezuela, sino de todos los países de Sudamérica como tal, que también lo tienen como un alimento principal de la dieta, perdón, un alimento principal de la dieta del día a día. Así es. ¿Cómo y con qué suplir el pan, Andreina? Ya hablamos del maíz o los alimentos con gluten. Sí, realmente la dieta libre de gluten se volvió una moda
las personas comenzaron a satanizar el gluten. Realmente quien no debe comer el gluten son las personas con celiaquía, enfermedad celíaca, que necesitan una dieta estrictamente libre de gluten, ¿ok? Porque es una enfermedad autoinmune en donde el consumo de gluten que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno origina daños a nivel intestinal. En la primera parte del intestino, que se llama duodeno, hay unas vellosidades que se encargan de absorber los alimentos. Y el consumo repetido del gluten causa daño, un daño autoinmune, es decir, que el propio cuerpo lo ataca a esa barrera intestinal, se barren esas vellosidades y ya no se puede absorber los alimentos. Y eso trae consecuencias para la salud, como mala absorción, diarrea, y eso como a nivel del tracto gastrointestinal. Pero también tiene otras características extraintestinales, como por ejemplo anemia, problemas en la piel, es decir, es una condición bastante compleja y que realmente requiere una dieta libre de gluten. También tenemos la sensibilidad al gluten no celíaca, en donde todavía hay mucho camino por recorrer con esta condición, pero también el tratamiento sería una dieta libre de gluten. De resto, es controvertido si la persona debe o no retirar el gluten de la alimentación y va a depender de cada caso particular. ¿Ok? Pero en la celiaquía como tal es que no se puede comer el gluten. En los adolescentes, porque también ahora el aumento es cada vez mayor, que llega al supermercado, tengo que comprar alimentos sin gluten porque le mandaron a mi hijo, a mi hija, Sí, los padres pues andan buscando estos alimentos. sí, cada vez se van creando más productos. Es Ujú. bueno que una persona que por alguno u otro motivo se le colocó que no debe comer gluten, entre a una red de apoyo. Por ejemplo, aquí en Portugal está la Asociación para Pacientes Celíacos y es muy importante porque allí comparten mucho los productos nuevos, los restaurantes que son libres de gluten, se hacen actividades y es como un apoyo donde se puede encontrar. Por supuesto, también debe ir al nutricionista. Un paciente que tiene enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca debe ir al nutricionista porque retirar un grupo de alimentos tan importante de la alimentación es delicado porque puede ocasionar deficiencia de nutrientes si no se logra hacer la adecuada suplementación o correspondiente con otros tipos de alimentos que pueda suplir esos nutrientes que le proporcionaban los alimentos con gluten, que son básicos en la alimentación. El pan, que es lo que las personas más consumen, los cereales de desayuno, la mayoría tienen gluten. Entonces hay que tener mucha atención, no es simplemente quitar el gluten y ya, porque puede venir a presentar deficiencias de vitaminas y minerales o de algún otro nutriente importante. ¿Ok? Entonces hay que saber encontrar y cuáles son esos productos recomendados. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Irse mucho a los tubérculos, ¿ok? Como apoyo, por ejemplo, la yuca es una opción si la persona no puede comer el gluten, el maíz que sea certificado libre de gluten. Si ustedes revisan la harina pan, normalmente dice certificado Sin libre de gluten. gluten, sí. ¿Por qué? Porque en los molinos, que eso también es el mismo problema con la avena, la harina de avena, a veces en los molinos trabajan varios cereales y al mezclarse pueden tener trazas de gluten y en personas que realmente no pueden consumir gluten, esas pequeñas trazas ya pueden causar daño y hacer que el paciente no mejore. Sobre la avena, eso te iba a consultar, porque tenemos la avena famosa que vemos de flocos gruesos, la avena Sí, fina, sí. ahora vemos la avena bio y la harina de avena. ¿Cuál sería la más recomendable o esas tienen esas partículas, como tú dices, de Tiene que gluten? decir, el empaque tiene que decir que es libre de gluten, que está certificada como libre de gluten, ¿ok? Porque es eso, en muchos casos son la avena donde se trabaja puede estar contaminada con gluten. Entonces hay que intentar comprar directamente la que es libre de gluten y de esta manera poder darle una opción extra a estos pacientes. ¿Ok? Porque la avena ayuda mucho a la versatilidad de los platos cuando está prohibida la harina de trigo como tal. Entonces, la recomendación que tú nos das es que tenga El el certificado. certificado que sea sin gluten como tal. Exactamente. También están otros cereales como la quinoa, que no es tan popular, pero es muy ideal también en estos casos. Se puede hacer en diferentes presentaciones, se puede hacer como si fuese un arroz, se puede hacer también en wraps o tortillas, que entonces también es otra opción allí. Y están los productos también de supermercado como tal, libres de gluten, pan libre de gluten y ese tipo de cosas, pero ahí hay que tener un poquito de atención porque sea libre de gluten no quiere decir que sea saludable. ¿Ok? Porque a veces le añaden muchos aditivos químicos para que pueda tener esa textura del pan.
¿ok? Por ejemplo. Entonces hay que tener atención a la hora de seleccionar los productos. Irse tal vez más hacia lo natural, por ejemplo, comprar la yuca, sancocharla, hacer las arepitas, que tener esas opciones un poco más naturales también. Aquí la yuca es difícil, pero Sí, si haremos tienes lo suerte, posible. sí. Venden también ya la harina de yuca, Ya, que también puede ser más fácil, que se hace lo que se llama la tapioca. ujú, Es una la opción tapioca. también para variar, porque eso también es importante, no tener una alimentación tan repetitiva, porque si siempre comemos lo mismo, nos van a faltar nutrientes. Que cada alimento proporciona diferentes vitaminas, minerales, entonces la idea es tener esa variedad en la alimentación. Y el bulgur, aquel que es tipo como, Sí, también contiene gluten. también contiene gluten. Ay, Sí, esa era mi inquietud cuando estaba preparando, si tenía o no como tal. sí, sí contiene. Ok, El trigo sarraceno no contiene, entonces también es una opción. ok. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la quinoa, eh, La la yuca, yuca, el maíz, por supuesto, como lo repetimos con la harina pan, y el trigo que nos trigo está sarraceno. comentando. Y bueno, la La avena tapioca. sí es certificada libre de gluten. Las dietas, mito o realidad. Bueno, ya la palabra dieta está así como un poco satanizada en el sentido de que ya la persona cuando le dicen dieta ya lo relaciona con restricción, ansiedad, estrés y no es así. Realmente cuando nos buscamos el significado de la palabra dieta, lo que significa es modo de vida, estilo de vida y es lo que comemos diariamente. Es nuestro estilo de alimentación propio. Entonces, ese término que ha sido ya tan asociado a estrés, a restricción, realmente no debe ser así, sino que realmente es nuestro modo de vida, ¿ok? El tipo de alimentación que tenemos. Hay muchas dietas actualmente, cada vez inventan más y ponen en riesgo la salud de las personas. Este tipo de dietas de moda, lo que llaman dietas de moda, ¿ok? Porque todas tienen en común que buscan una pérdida de peso rápida, pero no un verdadero cambio de hábitos. Y este riesgo lo que causa es que a largo plazo la persona pueda tener complicaciones en la salud y que recupere ese peso que perdió, porque son dietas que por lo general no son sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea realmente? Tener una dieta que tú puedas mantener a lo largo de tu vida y cuando realmente estás creando hábitos de alimentación saludables. Yo quisiera que nos aportaras, y ahí venía sobre los tipos de dietas, según tu opinión como nutricionista, y cuál es la que consideras que según sea la mejor. Y está, bueno, y que tenemos tantas dietas, yo tengo por acá la paleo, la mediterránea, la cetogénica, la Atkins, entre otras dietas. ¿Cuáles tú consideras que puede ser la que nos puede ayudar más, según cada caso? Sí, bueno, en mi opinión, la dieta, en mi opinión y todos los estudios científicos que la respaldan, ¿no? La dieta mediterránea ha sido catalogada por la UNESCO como un patrimonio cultural, ¿ok? Y es la base también de la alimentación aquí en Portugal. ¿Por qué? Porque tiene principios fundamentales que protegen la salud de riesgos cardiometabólicos. A pesar de que es una dieta que tiene unos principios muy positivos, la adherencia en Portugal no es tan alta como se debería. Y se está trabajando para que esa adherencia crezca cada vez más, porque los patrones básicos de este tipo de alimentación son fundamentales para proteger la salud. Y esos patrones son el aumento del consumo de pescado, de aceite de oliva, de grasas saludables como tal, que promueven el consumo de omega 3, que es un protector también de la salud cardiovascular. También tiene como premisa o como base esta alimentación el consumo de alimentos frescos y de época. También tiene el convivio en familia. Esa relación de comer en familia también es muy positiva. Es decir, no es solamente relacionada a alimentos como tal, sino todo lo que simboliza comer, que no es solamente saciar el hambre, sino todo lo que está relacionado con la alimentación, comer en familia, tener alimentos que nos gusten, esa sazonalidad de Portugal que es tan característica, alimentos variados, nutritivos, ¿ok? Que son fuente típica de la cultura en Portugal y que también son saludables. Entonces hay que promover que estos patrones básicos se vuelvan a activar. Cuando se realizó un estudio de por qué esta adherencia estaba siendo tan baja en Portugal, las personas decían, ay, es que el aceite engorda,
ay, es que las frutas y vegetales no las sé preparar o no me gustan. Entonces es allí donde tenemos que trabajar en la educación nutricional para que las personas conozcan nuevas formas de preparar los alimentos, nuevas recetas, y también que sepan todos los beneficios que aporta y que realmente quitemos esos miedos a esto me engorda. Porque hay tantos mitos que se han ido creando. Por ejemplo, en las Ujú. consultas, casi que la mitad de la consulta es desmentir mitos, porque las personas tienen tanto miedo. Ay, es que el pan engorda, ay, es que esto engorda. Entonces, cuando vas a ver nada más de los mitos, ya las personas tienen tantas restricciones que es difícil y hay que explicarles. No, yo, o sea, yo nunca pensé como nutricionista que iba a tener que defender a las frutas. Nunca. O sea, sí, ¿En obviamente serio? que tenía que promover porque las personas tenían bajo consumo por falta de hábito, porque no tenían disponibilidad económica, Ujú, pero que porque pensaran que engorda o que hacen daño a la salud, nunca lo ujú. pensé. Porque eso te iba a comentar, que hay mucha gente que te comenta, bueno, no estoy comiendo fruta por el azúcar, porque puede engordar. No puedo comer banana, no puedo comer mango porque esto engorda. Sí, no es así. La fruta tiene su azúcar natural y si la Claro. comemos en las porciones que nos corresponden, no hay ningún problema. Obviamente, si comemos en cantidades exageradas, vamos a tener un aporte calórico adicional, pero las porciones que se recomiendan, que son 400 gramos al día entre frutas y vegetales, que eso corresponde a 5 porciones, es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Si comemos estas porciones, no debe ocurrir, sino más bien beneficios. Beneficios. Beneficios porque contienen fibra, vitaminas, minerales que proporcionan múltiples beneficios a nuestra salud. Y creo que es mejor que te comas una pieza de fruta, como decimos, que un vaso de jugo de estos, Sí, súper azucarados. exactamente. La fruta entera como tal es mucho más nutritiva porque aporta la fibra y no va a tener ese azúcar añadida. El problema es cuando se le añade azúcar como tal a los productos, pero los productos naturales son saludables. Andreina, sobre el pescado que está dentro de la dieta mediterránea, ¿no? Que la estás defendiendo como tal, y yo también creo que es muy positiva. Pero tenemos siempre esta respuesta del famoso atún, ¿no? De comprar el atún fresco o que todo el mundo se va a lo más práctico, lo más rápido, comprar el atún enlatado. Sí, esto ya ahí depende un poco de también la temporada, porque a veces si no es la temporada puede ser más costoso y podemos entonces usar tal vez el enlatado que no venga en aceite sino en agua, pero es una opción también. Si la persona también requiere practicidad, no tenemos por qué complicarle tanto las cosas. ¿Y es beneficioso ese atún así enlatado? Sí, Tiene, no tiene ningún problema siempre y cuando no sea el que viene lleno de aceite, porque ahí sí le estamos añadiendo muchas más calorías a la alimentación. perdón, el que decimos el famoso con óleo, ¿no? Que tenemos ya Sí, el con óleo, el con aceite virgen extra y todo exacto. esto. Interesante, porque es que todo esto, tú te vas preguntando, pero recordé este alimento, recordé este producto, Sí. ¿me puede beneficiar? Esto no. Y me imagino que así son las consultas. Cuando llega un paciente a tu consulta, bueno, ¿qué puedo comer? Yo no estaba comiendo ya pan porque sentía que me hacía mal, sentía que me daba mucha acidez por su cuenta propia. ¿Esto tiene algún beneficio cuando ya sientes algún tipo de acidez al comer la harina y tú dices, no, yo voy a dejar de comer pan? Yo recomendaría que antes de quitárselo por su propia cuenta, realicen estudios para verificar si tienen alguna intolerancia, porque luego de retirarlo es más complicado llegar a un diagnóstico. Entonces la idea, y también es delicado retirarlo por su propia cuenta por lo que decía, porque lo retiraron y después de unos meses que fueron al médico, por ejemplo, y ese periodo tal vez estaba recibiendo menos nutrientes de los que necesitaba si no hizo la adecuada suplementación. Ya. Andreina, ¿cómo fomentar una alimentación correcta en los niños y los adolescentes hoy en día? Sí, es muy importante porque desde pequeños, si logramos que creen buenos hábitos de alimentación, los pueden mantener a lo largo de toda su vida. Yo diría que lo fundamental es dar el ejemplo. Si ellos nos ven comiendo frutas, vegetales, también se van a incentivar a comerlos. Si nos ven, ay, no nos gusta esto, no me gusta lo otro, ellos también van a repetir ese patrón. Porque aunque no nos demos cuenta, a veces les insistimos, come, come, come.
pero ellos más fácil aprenden por el ejemplo, si nos ven comiéndolo, y también involucrarlos, tanto en la compra, que vayan al supermercado, que ellos elijan cuál es la fruta que vamos a comprar, cuáles son los vegetales, que ellos estén allí y participen, y luego que participen después en la casa, guardando las cosas en la cocina, que después participen en la preparación, esta es la receta, la vamos a preparar juntos, porque al prepararlo ellos se van a motivar más a probarlo. Hay que tener en cuenta también que los niños, su paladar va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces a veces no es que a mí no me gusta tal vegetal o tal fruta. Ah, pero si ya ha ido creciendo, puede ser que ese paladar ya lo acepte. Pasa mucho con los aliños, pimentón, cebolla, que los niños normalmente lo quitan, pero ya después de adultos nos gusta y es por eso, porque nuestro paladar va cambiando. Entonces no negarse a la posibilidad de probar un alimento que tal vez antes no te gustaba. Y además que para decir que un alimento no te gusta no es solamente probarlo una vez, sino por lo menos unas 30 veces. ¿Ok? 30 veces, imagínate. Pues sí, porque Wow. entonces ya se le está Sí, negando esa claro. posibilidad a un alimento que puede ser tal vez muy nutritivo por no adaptar todavía el paladar a ese alimento. Otra cosa importante es ofrecerles alimentos de calidad a los niños, no tener en casa, porque es mucho más fácil tenerlo allí, ¿verdad? Nosotros somos los que vamos a proporcionar la parte económica, o sea, que ellos decidan tal vez las cantidades que van a comer, pero nosotros somos los que decidimos qué le estamos poniendo en el plato o a dónde los llevamos cuando salimos. Aunque tal vez tenerles opciones Ujú. saludables, porque terminan tal vez yendo a lugares que no tienen las opciones más sanas para ellos. Que entonces tener esa planificación también como padres, si vamos a salir, llevarle tal vez alguna merienda, tener esas opciones sanas para los niños, porque después cuando terminamos tomando o haciendo un recordatorio de qué fue lo que comió y sumando, tal vez mucha el azúcar o muchas las grasas que consumió, que por supuesto no es que lo tengan prohibido, hay cierto límite que está aceptado y que lo pueden tener como parte de una alimentación flexible, que pueden lograrlo, pero siempre hay cierto límite y somos los padres los que debemos gerenciar qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestros hijos. También es muy importante tal vez comprarle cuentos de alimentación saludable, hacer actividades con ellos. Ahorita en las escuelas también se realizan muchas actividades y eso es muy positivo para que los niños vayan aprendiendo también, porque si ellos saben, ah, la zanahoria me proporciona vitamina A, o sea, si van entendiendo esos Ujú. conceptos, ya lo ven como algo positivo también. No solamente, ah, es que no me gusta tanto, pero me proporciona nutrientes que me van a dar energía y, sabes, motivarlos desde el punto de vista del conocimiento, porque eso también los anima mucho a probar nuevos alimentos y a tener una alimentación más saludable. Eso es tan importante, Andreine, y interesante lo que estás diciendo, de motivarlos a través del conocimiento, porque es que pasa, te lo digo con los niños, que bueno, vi un cuento sobre lo bueno y lo alimenticio que puede ser una zanahoria, y tú ves y ya están comiendo zanahoria, no, yo quiero probarla porque vi en en tal video que lo estaban comiendo, y así como que es más motivador para ellos si lo ven a través del conocimiento como tú lo estás diciendo. Y esto es tan importante enfocarlo desde pequeñas edades, porque ya después viene, pues ya desde la adolescencia ya tienes como ese conocimiento, aunque cambie lo del paladar, lo que tú dijiste. Sí, El paladar cambia y tienes toda la razón. es así. Sí, la educación nutricional es fundamental y va desde casa. No debemos dejar todo en manos del colegio o de la escuela, sino desde la casa, los padres, los abuelos, los que rodean al niño son fundamentales para que él pueda tener buenos hábitos que lo van a ayudar a lo largo de su vida. Y no ver al niño si no consume grandes cantidades de azúcar, ay, pobrecito, no, sino más bien que le estamos haciendo un beneficio y más ante estas cifras tan alarmantes que hemos visto de diabetes, obesidad en el mundo, si lo estamos tratando desde pequeño, en la prevención, que es lo ideal, prevenir le estamos haciendo más bien es un gran favor, creándole un paladar que no necesite altas cantidades de azúcar para sentirse satisfecho. En muchas casas está en la gaveta de de las chucherías. En vez de las gavetas de las chucherías tenemos que poner la cesta de las frutas, ¿no? Sí, Ya lo mencionaste, las amenazas del azúcar. sí. El azúcar, como bueno, hemos venido hablando cuáles son las consecuencias a largo plazo, no solamente la obesidad, el sobrepeso, sino también ya después complicaciones más graves como la diabetes. Entonces es bastante delicado y como decía, aprender siempre a leer el etiquetado nutricional, porque a veces pensamos, por ejemplo, es muy común en los niños el yogur, que los venden con los muñequitos, espectacular, entonces claro, les llama la atención. Y una cosa que se puede hacer también es comprar el yogur natural y pegarle calcomanías del personaje favorito del niño.
que para que le motive también más a probar. Porque esto es también va de marketing y publicidad, que cuando vamos al supermercado ven su muñequito favorito en, en el yogur y por supuesto que les Sí. provoca más comprar ese. Pero tenemos que ingeniarnos, ser creativos y ofrecerle también eso, pegar calcomanías, hacerle más divertida también la alimentación. No tiene por qué ser una alimentación aburrida, sino ofrecerle opciones también divertidas a ellos. ¿Cuál es el yogur que deberíamos de proporcionarlo? En mi opinión, el yogur Natural. natural, ¿ok? No que tenga 10.000 ingredientes, sino lo básico, los fermentos lácteos, la leche y los fermentos lácteos. Porque ya cuando se le añaden muchas cosas más, ya deja de ser tan sano, ¿ok? Lo que podemos hacer es comprar el yogur natural y añadirle la fruta. Puedes añadir la fruta, en el caso mantequilla de maní, por ejemplo, pero no añadir, no comprar esos que ya vienen de aroma, que son con azúcar, Ujú. porque estamos comiendo más azúcar que yogur. Ya. Y ¿Ok? si Y a se ese, pierde su efecto beneficioso. ok, y si a ese natural le añaden entonces miel, ya esto. La miel ya contiene azúcar, Ujú. o sea, no es que esté prohibida, como digo, hay un rango todavía permitido al día de azúcar que se le puede añadir un poquito de miel. Si la persona no tiene ninguna enfermedad, no hay ningún problema. Pero lo ideal sería tal vez evitar exceso de azúcar. Lo recomendable es frutas. Frutas que tienen su azúcar natural Ok. y, por ejemplo, pueden usar las grasas también, mantequilla de maní, mantequilla de almendras, que también es una opción para integrar las grasas en la alimentación, que también a veces las dejamos olvidadas o le tenemos mucho temor, pero son fundamentales también y deben estar presentes. Vayan tomando nota ustedes allí y cualquier pregunta lo pueden hacer a toda la comunidad allí en los comentarios, porque estamos aquí compartiendo con una nutricionista muy joven, pero muy experimentada, Andreina, que con una experiencia fuerte en Venezuela también y aquí en Portugal, bueno, ya estás aquí en Madeira ejerciendo como tal, con tu profesión. Qué bueno, de Muchas verdad que gracias. sí. Sobre esto del azúcar, quería preguntarte también, pasando a la alimentación para deportistas o personas que realizan actividades físicas. Sí, para deportistas de alto rendimiento es Ujú. fundamental que tengan un nutricionista que los acompañe porque va a favorecer muchísimo su rendimiento deportivo. Se ve una gran diferencia entre un deportista que va acompañado de un nutricionista y el que no, porque su rendimiento deportivo mejora muchísimo. A veces un deportista requiere un segundo para lograr un primer, un segundo, un tercer lugar, un segundo de diferencia con sus competidores y ese segundo te lo puede dar una buena alimentación. ¿Ok? Entonces es fundamental que sean acompañados, que aprendan sobre educación nutricional, que entrenen su alimentación, así como entrenan y se preparan para competencias, que entrenen también la alimentación y que estén preparados para a la hora de la competición puedan tener esas reservas de energía que necesitan, sepan qué deben comer durante la competencia, qué deben comer antes y qué deben comer después para recuperarse. Entonces sí es fundamental que sean acompañados por un nutricionista. ¿Tú recomiendas estos suplementos alimenticios como la creatina, las proteínas, entre otros? Es así, en deportistas de alto rendimiento, sí puede ser que lo requieran. Por supuesto, también es individualizado, las porciones, dependiendo, porque a veces su requerimiento de proteínas es bastante alto y puede ser que no logren consumirlo de manera natural en los alimentos y requieran la suplementación o a veces por practicidad, como a veces están en entrenamientos, en la montaña, en bicicleta, dependiendo del deporte que realicen, es más fácil tal vez una proteína en polvo que la pueden preparar más fácilmente. Pero la persona en el día a día que va al gimnasio, sabes, de manera más sencilla, no tiene por qué llenarse de tantos suplementos, ¿ok? No tiene necesariamente por qué requerir esos suplementos. Por supuesto que es individualizada la respuesta de sí o no, vas a necesitar un suplemento, pero en general, muy pocas veces se requiere un suplemento a la persona que realiza una actividad, un ejercicio ligero o moderado. ¿Ok? Porque con la alimentación podemos cubrir fácilmente esos requerimientos sin necesidad de gastar tanto dinero en suplementos. Si es un deportista de alta competición, eh, puede consumir de manera permanente estos suplementos, por ejemplo, la creatina. Sí, normalmente se da por periodos, dependiendo. Ellos también tienen un periodo de pausa, hay periodos de alta competencia. Dependiendo de esto, se va regulando los gramos o lo que necesita como tal de cada producto y se van realizando ajustes a su plan de alimentación. Pero sí puede consumirlos dependiendo, como por supuesto, del caso. ¿Recomiendas que 3 meses parar y después?
Sí, Continuar depende. Depende mucho de cada suplemento y de cada caso del deporte que realice, que porque cada deporte se recomiendan diferentes suplementos en caso de que realmente lo necesite. en la actualidad, Andreina, bueno, con el ritmo de vida que todos llevamos, ¿cómo organizar una rutina, un hábito alimenticio correcto y sano? Sí, es ideal planificar desde la compra. A veces llegamos al supermercado y quedamos viendo todo así. La idea es llevar su lista, sea hecha a mano o en el teléfono, como se les sea más fácil, pero llevar una lista previamente de casa y esa lista ya enfocada en cuáles son los alimentos que voy a preparar, dependiendo si hace en su mercado quincenal, mensual, semanal, llevar una programación de lo que se va a preparar. Y esto nos va a resultar en beneficios tanto en salud como económicos, porque a veces compramos más de lo que necesitamos y nos faltan después ingredientes y tenemos que correr a última hora. Entonces, si vas comprando con tiempo y te organizas, puedes aprovechar los alimentos que están en promoción, los alimentos de época y tener un plan de alimentación más saludable y nutritivo en cuanto a que esté más variado y equilibrado. ¿Ok? Entonces esa es la primera recomendación, planificar y organizar. Ahora, dependiendo de cada persona, hay personas que les resulta más tratar, si trabajan toda la semana, tal vez en el día libre, adelantar varias comidas, tenerlas allí ya en el congelador para que sea más fácil. Porque cuando a veces no hacemos esto y no tenemos el tiempo durante el día, terminamos comprando comida rápida, que muchas veces no es lo más sano. Entonces lo ideal es organizarse y tener opciones saludables ya prefabricadas allí para tener esa oportunidad también de comer sano, sobre todo si es un grupo familiar más grande y no te da tanto tiempo durante el día a día de preparar cada una de las comidas. ¿Cuál sería la recomendación para los niños que van al colegio? Sabemos que le dan su merienda o su desayuno, luego el almuerzo, pero esos intervalos, ¿qué deberían de llevar en la lonchera? Sí, una lonchera saludable, tratar de llevarles, por ejemplo, fruta, también grasas saludables, dependiendo de la edad del niño, pueden ser frutos secos, maní, almendras, nueces, claro, dependiendo de la edad por el riesgo de atragantamiento. Pero si son niños ya un poquito mayores, ya se puede añadir en su lonchera, yogur natural también se puede añadir. Y la fruta picadita, que tengan esa opción. Algunas galletas sin azúcar también puede ser, galletas de arroz, de maíz también puede ser una opción para los niños. Está muy de moda eso que acabas de mencionar, lo de las galletas sin gluten que son de arroz, pero contienen chocolate negro. No sé qué tan saludables son. Ocasional se puede comer, Ujú. pero claro, lo ideal, como yo digo, es tal vez añadirle uno mismo su mantequilla de maní, su fruta por arriba, ¿ok? O cacao también se le puede añadir. Quiero que hablemos en este punto, Andreina, sobre algo tan importante y que afecta mucho a a la población en general, y es el alcohol y sus consecuencias. Sí, es muy importante hablar de este tema porque se ha salido un poco de control y a veces con la excusa de que está permitida una recomendación moderada y de que el vino es saludable por los polifenoles. Las personas a veces exageran bastante y ponen en riesgo su salud, no solamente riesgo del hígado, sino en todo el organismo, a nivel neurológico, a nivel gastrointestinal. Se ha asociado el alcohol como una de las principales causas de cáncer. Entonces hay que tener mucha atención de cuánto es ese consumo moderado que tenemos, porque ya se ha visto que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud tenía una recomendación de consumo de alcohol moderado de 2 tragos al día para los hombres y uno para las mujeres, cada vez más esa recomendación se va a un consumo cero como el ideal. ¿Ok? Hay una frase que una vez escuché que me marcó mucho que decía, brindar y decir salud es como decir dinero y lanzarlo por la ventana. ¿Ok? Entonces hay que tener, no estoy diciendo que no se tenga un brindis ocasional, pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces tenemos muchas ocasiones especiales. Muy Aquí en Puerto, seguidas. exacto. Porque no, consumes alcohol solo en ocasiones especiales. Ujú. Pero ¿cuál es el problema? Aquí en Madeira tenemos muchas ocasiones especiales. Todos los fines de semana hay una fiesta. Entonces hay que tener atención en eso. ¿Ok? Que no se vuelva algo, un hábito, que no se vuelva algo exagerado, que no se vuelva tu día a día. Porque ¿cuál es el problema también del alcohol? Que produce una sensación de bienestar psicológico. O sea, a nivel del organismo se produce esa sensación placentera de bienestar. Y eso causa adicción, esa sensación momentánea, porque luego vuelves a sentir todos tus problemas y dificultades que sentías. Entonces,
¿Cuál es el problema a largo plazo? Que cada vez necesitas una dosis mayor para llegar a sentir esa sensación de bienestar y de tranquilidad. Entonces te vuelves cada vez más adicto y puedes llegar a un punto que es un difícil retroceso y se requiere ya ayuda médica. Entonces hay que tener mucha atención. Aquí en Portugal es un problema el consumo de alcohol. Las cifras cada vez van en aumento, sobre todo de vino y de cerveza. Entonces, como les digo, no es que soy la mala que prohíbe el alcohol por completo, pero sí tener atención porque es muy delicado. Y sobre la copa de vino a la hora de almorzar, de comer. Es como le digo, antes lo recomendaban como algo permitido, una copa en las mujeres Una y dos copa. en los hombres, pero cada vez más la recomendación va a preferir que no, preferir un consumo cero. ¿Ok? Porque se ha ido asociando al riesgo de cáncer y otras enfermedades. Entonces, lo ideal es cada vez irlo disminuyendo. Dejarlo para verdaderas ocasiones especiales, no las del día a día. Y el consumo aquí, bueno, que uno ve en el día a día, es bastante elevado Sí, porque, a como Madeira tú le, dices, le podemos añadir la poncha, que es el tercero, sí. y no solamente para las comidas, sino para cuando hacen la actividad laboral, bien que sea actividades rurales como la agricultura, todo esto lo acompañan con Sí, el vino, y si es el vino casero, mucho más. sí, es un hábito y forma parte también de la cultura. ¿Ok? Incluso la dieta mediterránea incluye el vino. Tiene ese Ujú, pequeño moderado, consumo ujú. moderado. Pero es ese problema que a veces las personas lo ven, sí, yo consumo poco alcohol, pero cuando hacemos realmente un interrogatorio más a fondo de cuánto es lo que consume, eso no es moderado. Entonces hay que tener Ya. atención. ¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho a la hora de estar en tu consultorio y ejercer como nutricionista aquí? Sí, a veces derribar todos estos mitos, tal vez. Las personas ya vienen con una barrera y unos miedos de que las redes sociales le han traído muchas cosas y nosotros tenemos que cambiar eso. A veces es difícil, yo tengo mi Instagram, a veces que publico, porque veo tantas cosas Sí. que es estresante a veces, pero digo, "No, tenemos que alzar nuestra voz también, porque quedarnos callados es permitir darle voz a las personas que están diciendo cosas incorrectas y que están causando tanto daño psicológico y que han causado tantos trastornos de la conducta alimentaria también, que esto es algo que va en aumento también. Así como la obesidad, podemos hablar de ella, que va en aumento, los trastornos de la conducta alimentaria también han ido en aumento y es algo muy peligroso también para la salud con muchas consecuencias. Entonces tenemos que alzar también nuestra voz y derribar esos mitos, tanto en la consulta como en las redes sociales. Puede ser que también tengas pensando acá, esa realidad de tantos pacientes que vienen con problemas que no son tan significativos como tal y que más bien son causados por todo esto que estás conversando de los mitos, de cómo o lo que escucharon o lo que dijeron en tal parte y ellos mismos han hecho un proceso que resulta que no es el más indicado para su Sí, realidad. sí, me ha pasado tal vez que llegan con cifras muy altas de colesterol, triglicéridos, Eso. asustados que le mandaron a tomar medicación para ello, nunca había necesitado. Y cuando empiezas a interrogar los hábitos, no, es que como ahora tocino en cantidades industriales. ¿Pero por qué? Si antes no lo hacías. Bueno, porque lo vieron en las redes sociales, que lo recomendaban. Entonces, a partir de allí, es eso, las redes sociales pueden ser un aliado o pueden ser un enemigo y tenemos que ver y tener atención en quién confiamos y poner nuestra salud en manos de profesionales, ¿ok? Porque al creer a cualquier persona que veamos por ahí en internet estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Entonces siempre tener atención y preguntar a los profesionales antes de tomar decisiones tan importantes en nuestra alimentación. Yo antes de terminar te quiero preguntar sobre este hábito que aquí para los desayunos es como un ritual, el boliño y el café. ¿Qué tanto puede afectar ese dulce en la mañana? Sí, no es lo ideal, como digo, pero también es esa parte de identidad cultural. Y es cuestión también de ir cambiando hábitos y de ir fomentando educación nutricional, de ir explicando la importancia tal vez de añadir proteínas en el desayuno para tener más saciedad a lo largo del día. Y eso a veces el boliño ya es bastante, porque muchas personas solo café. ¿Ok? Y no desayunan. Hay muchas personas que no tienen el hábito de desayunar. Entonces es cuestión de ir creando hábitos y de ir individualizando, dependiendo de cada caso, qué sería lo mejor para cada persona, según su rutina de vida, según su estado de salud, para que sea algo que puedan mantener a lo largo del tiempo. Qué bueno. Gracias, Andreina, por compartirnos tantos tips que puede ser que lo escuchamos, sí, a través de las redes, como tú dices, pero que no tenemos como ese consejo
exacto de una profesional que tiene experiencia, que ha estudiado y que es de tu área de la nutrición y que estamos como siempre perdidos. No, es que escuché que esto me hacía mal, escuché que, y tú lo has dado aquí de manera sencilla y clara. Quiero agradecerte por eso. Quiero terminar que tú nos des los mejores consejos para llevar una vida sana a partir de la buena alimentación. Sí, bueno, los mejores consejos sería que tengan una alimentación con las frutas y vegetales de la época, que lean siempre el etiquetado nutricional, que coman en familia, que no coman con el teléfono en la mano, que se den su tiempo para comer, que todo eso es muy importante a la hora de tener una decisión alimentaria y que puedan tener buenos hábitos de alimentación que le puedan favorecer, por supuesto, como consecuencia a su salud. La mejor farmacia que pueden tener es su nevera. Entonces tenganla llena de alimentos nutritivos que los puedan favorecer en su salud. No debemos comer con el teléfono en la mesa entonces. No, no es la idea. No es ¿Qué? la idea. Porque no estamos concentrados en lo que estamos comiendo realmente. Estamos pendientes de otra cosa y después nuestro cerebro ni se enteró que ya comimos. Y después vienen los ataques de ansiedad en la tarde. Así es, ni nos recordamos de lo que comimos, Sí, tienes toda la razón. ¿te gustó la comida? Ah, sí. Ni siquiera presta atención. La comida, como les dije, no es solamente saciar el hambre, es un disfrute en general. Reconocer los sabores, las texturas, todo eso es un arte que debemos también implementar, ¿ok? Qué Entonces hay bueno. que dejar el teléfono al lado un ratico. Para poder comer bien y estar presente y saber lo que estamos comiendo, Exacto, disfrutar lo que estamos comiendo. exacto. Y a las personas que tenemos alrededor también. Eso hace también muy bien para la parte, no solamente de alimentación, sino la parte La parte mental psicológica que va de la y la mano. física. La alimentación, la nutrición va de la mano de la psicología. Entonces debemos estar allí tomando en cuenta todos los factores. Como le decía, tratar a las personas con empatía y respeto, porque estas enfermedades o estas condiciones no son simplemente que la persona, a veces se señala mucho, ay, que la persona es la culpable de tener el peso que tiene porque come de manera no saludable. Pero eso va mucho más allá de lo que come, son muchos los factores. Entonces hay que estar abiertos a escuchar, a entender y a dar soluciones. Así es. Gracias, Andreina, por estar aquí con nosotros, por haber compartido en este episodio. Te deseamos todo lo mejor en este camino que te toca de acompañar a la comunidad, de acompañar a todos tus pacientes en esta área de la nutrición, que también es difícil, porque me imagino que hay muchos que pueden tener ese miedo a dejar de tener sus hábitos y emprender una nueva vida con buenos hábitos alimenticios, pero que no es difícil porque cuando se quiere hacer las cosas como tú las haces con cariño, con pasión que se te nota, pues las cosas resultan más viables. Así que te deseamos todo lo mejor aquí en Madera y en Portugal y por supuesto para tu clínica, tu espacio donde te mueves. Que muchas gracias por la invitación. Fue un placer para mí estar acá con ustedes y también mucho éxito en este proyecto tan bonito que están realizando. Gracias, gracias igualmente. Gracias. A toda la comunidad los invitamos para un próximo episodio. Les recuerdo para que le den un like a todo nuestro contenido y que estén allí conectados a todo lo que hacemos. Hasta la próxima, hasta un próximo episodio aquí en nuestra segunda temporada de Hola Malta Podcast.